¿Imaginas que un simple dolor de cabeza pueda reescribir la historia y forjar una fortuna? Bienvenidos a un relato asombroso, la hazaña de Asa Candler. Hoy, desvelamos el secreto detrás de una de las marcas más icónicas del mundo. No era solo un emprendedor, era un visionario. Asa Candler convirtió un persistente malestar en una revolución empresarial. ¿Pero cómo lo hizo? Su historia es un viaje fascinante desde un pequeño mostrador de farmacia hasta la cima de la riqueza y el éxito. Cada decisión, cada riesgo, cada fracaso, fue un paso hacia un imperio multimillonario. En los próximos minutos, prepárate para sumergirte en la mente de este genio del marketing, un hombre que no inventó un famoso producto, pero sí supo transformarlo en un fenómeno global. ¿Listos para descubrir cómo un dolor de cabeza se convirtió en una mina de oro? Esto es, el dolor de cabeza que cambió la historia, la aventura de Asa Candler. Comencemos este fascinante viaje. Cuando hablo del producto, me refiero a Coca-Cola, la cual fue inventada por otro farmacéutico llamado John Pemberton, y a pesar de que su historia es interesante, John carecía de habilidades empresariales y de liderazgo. Por esta razón nos concentraremos en Asa Candler. Pemberton era una persona a la que hoy en día podríamos calificar de aficionado. Él siempre intentaba crear fórmulas y esperaba que se convirtieran en productos de gran éxito comercial. Así que durante toda su vida creó una variedad de medicinas y experimentó con una amplia gama de fórmulas para bebidas, pero ninguna llegó a triunfar. En julio de 1886, después de muchas pruebas, por cada 9,5 litros de la fórmula de Pemberton se combinaron 13 kilogramos de azúcar, cafeína, extracto de coca, jugo de lima, y ácido cítrico con una variedad de sabores comúnmente conocida como la porción secreta 7X, que incluía aceites de naranja, limón, vainilla, coriandro, canela, nuez moscada y neroli. Convencido de haber creado el sabor adecuado, así como una cura para ciertas dolencias, incluyendo los dolores de cabeza, el siguiente obstáculo con el que se encontraba Pemberton era el de presentar su nuevo producto en un mercado altamente competitivo, con un título capaz de diferenciarse de los demás. Sorprendentemente este nombre se debió a uno de sus empleados, Frank Robinson, que inesperadamente contribuyó con algo más, un elemento tan valioso como el producto en sí. Robinson era el contable de Pemberton, y a él se deben dos elementos principales en la historia del logo de Coca-Cola. Para empezar, le dio su nombre al producto, le gustaba la semejanza entre las palabras Coca y Cola, y debido a que era un contable, tenía una maravillosa caligrafía, así que escribió las palabras Coca-Cola de su puño y letra, y el logo que vemos en cada botella y lata de Coca-Cola vendidas desde entonces, es la firma de Frank Robinson. Pemberton parecía incapaz de tirar de su compañía, debido quizás a una falta de perspicacia empresarial, no era bueno para los negocios. Durante su primer año de operaciones, ganó cerca de $50 pero gastó cerca de 75, así que durante el primer año no logró ninguna ganancia, según se dice. Era un hombre que disfrutaba mezclando pociones, él prefería estar en el taller creando nuevas mezclas y productos, capaces de curar un nuevo problema, ese era su talento. Mezclar ingredientes, combinarlos e inventar cosas nuevas. En 1888, cerca de un año después de sus lentos inicios, el destino le presentó una oportunidad al joven Asa Candler, un exitoso farmacéutico que sufría una dolencia común pero incurable. Asa padecía horribles dolores de cabeza. Cuando era niño tuvo un trágico accidente, por el cual estuvo a punto de morir. Asa era un niño inquieto. Viajaban con su madre en una carreta de carga y como de costumbre, Asa saltaba de un lado al otro del vagón, pero encontraron un bache y Asa salió despedido. Cayó bajo las ruedas y una de ellas le pasó por encima de la cabeza. Fue un milagro que pudiera sobrevivir, la rueda estuvo a punto de aplastarle el cráneo. Durante más de una semana, se vio obligado a guardar cama, ciego y sordo de un oído, sufriendo delirios. Finalmente logró recuperarse, recuperó la vista y el oído, pero le quedó una pequeña deficiencia en el oído izquierdo, que provocó que durante toda su vida sufriera de terribles migrañas, así que además de experimentar con fórmulas en su propio laboratorio, siempre intentó hallar alguna fórmula que curase sus dolores de cabeza. Asa trabajó en la granja de su familia, luego en una tienda de drogas, ahorró y montó su propia farmacia. A través de sus experiencias y conocimientos en el negocio farmacéutico, Candler desarrolló una pasión por el marketing y la promoción. Tenemos una carta escrita a su hermano Warren, en ella dice: ¿Sabes cómo sufro de dolores de cabeza? El otro día me convencieron para probar este nuevo producto llamado Coca-Cola, lo probé e inmediatamente me alivió. Algunos días después tuve otro ataque.
Volví a probarlo y me alivió nuevamente. Fue entonces cuando decidió investigar más sobre el producto, quería saber quién lo había inventado y qué había en él. Averiguó que era obra de Pemberton y sintió que era como un regalo de Dios. Esto era lo que había estado buscando durante toda su vida. Su interés fue inmediatamente el de adquirir la fórmula, porque él tenía que tenerla, había hecho algo por el que nada había hecho hasta entonces. No tardó ni 2 meses en decidirse a hacerlo, conseguir esa fórmula. Asa Candle era un negociante muy astuto, ya había lanzado a la venta bastantes productos comerciales exitosos, incluyendo un enjuague bucal y otros productos medicinales, y se dio cuenta del potencial de este nuevo producto, un producto para el que había un espacio, y con una calidad que le diferenciaba del resto, así que pensó invertir en él. El punto fuerte de Asa no era solamente el negocio farmacéutico, sino que poseía un enorme inventario de todos los productos que la gente normalmente podía necesitar. Asa era un buen vendedor, tenía la ventaja de ser un buen promotor, podía promocionar cualquier producto en el que tuviera fe, pero lo más interesante respecto a Asa, era su manera de hacer negocios, pues no adquirió solo el producto, lo compró junto a las acciones de los demás inversores, tomó un gran riesgo, pero en cuanto vio que el producto podía ser un éxito, incluso cuando ellos no estaban tan entusiasmados. Sin embargo, en cuanto estuvo seguro de que el producto sería lo que él pensaba, se hizo con él. Desafortunadamente, Pemberton nunca fue testigo del éxito de su producto, murió en 1888 cerca de 1 año y medio después de crearlo, y durante los siguientes años, después de su muerte, Asa Candler fue comprando a los socios que quedaban su parte de la compañía, hasta que en 1892 consiguió ser el dueño total de la compañía, por $2.300. Ya tenía en su poder la fórmula de la Coca-Cola, ahora solo tenía que hacerla funcionar. La fe de Asa Candler en el producto era absoluta, estuvo a punto de invertir en la compañía todo el dinero que había ganado a lo largo de los años, desde que empezara con menos de $2. Además de dejar de lado todas sus otras actividades empresariales, su primera labor fue la de hacer algunas modificaciones en la fórmula y mantenerla en secreto, de modo que solo él y sus jóvenes hijos fueran capaces de crearla. Él nunca escribió la fórmula en una hoja de papel. Si algún empleado hubiese querido saber cuáles eran esos 7 ingredientes desconocidos, habría tenido que adivinar qué escondían los frascos, a los que Asa conscientemente les había quitado la etiqueta. Algunos de estos cambios le serían de gran utilidad en el futuro. Uno de los cambios que tenía que llevar a cabo era el de crear cierta estabilidad, pero los ingredientes eran caros, 2 de los más caros. Eran precisamente los que daban nombre al producto, el extracto de coca y el extracto de nuez de cola. La mayoría de la gente quizás no sepa, hubo una época en la que la cocaína o extracto de coca era perfectamente legal en Estados Unidos, uno podía ir a la farmacia y comprarla, los doctores la prescribían libremente, así que no era nada fuera de lo común. Las hojas de coca se procesaban en Atlanta, así que Asa y sus hijos procesaban las hojas, y el derivado, el polvo blanco, era vendido a los demás farmacéuticos de la ciudad, que lo utilizaban como una medicina. No necesitaba el derivado, solo necesitaba la hoja para darle el sabor, así que súbitamente tenía 2 entradas de dinero, podía vender Coca-Cola y también podría vender el derivado. Pero durante los primeros años existía un leve rastro de cocaína en esa bebida, y quizá la leyenda sea debida a eso, y muchas otras historias que hubo sobre la bebida. Ahora con un sabor agradable, Asa Candler creó una cruzada de marketing de proporciones legendarias. En cuanto Asa tuvo el control total de la fórmula, se dedicó a hacer una de las cosas que mejor sabía hacer, promocionar el producto, porque no importa lo bueno que sea tu producto, si nadie lo conoce. Su confianza en el producto nunca se tambaleó, de tal forma que desafió al público de una forma nueva e innovadora, corriendo un enorme riesgo financiero. Asa Candle estaba muy adelantado a su tiempo en cuanto a su manera de acercarse a los consumidores. Durante la década de 1890 desarrolló un concepto nuevo, los cupones, un concepto utilizado hoy en día. Durante la década de 1890, Asa Candle contrató a personal para repartir cupones en las esquinas de planta, por el valor de un vaso de Coca-Cola gratis en su fuente de soda local. El concepto es que si vas, recibes una muestra gratis, la pruebas, si te gusta volverás y pagarás por ello. Tenemos que recordar que durante los primeros años de vida de Coca-Cola, solamente podía comprarse en una farmacia. La bebida se mezclaba detrás de la barra, y se había desarrollado un elaborado ritual,
de modo que se mezclaba de una manera no muy distinta a la que se elabora un martini hoy en día. Sus sobrinos aprendieron el ritual, posteriormente durante sus viajes por el sur, tenían que ir de pueblo en pueblo y presentar la fórmula, entrenar al personal de farmacia en cómo mezclar la bebida, siguiendo el ritual adecuado, así cuando el joven caballero llevase a la joven dama que le interesaba, a tomar un refresco y sentarse a conversar, el dependiente se acercaría y sugeriría una Coca-Cola, antes de llevar a cabo un pequeño y elaborado ritual, de manera que fuese una verdadera experiencia. También utilizó una amplia variedad de artículos promocionales. Para anunciar el producto, creó bandejas que tenían imágenes de hermosas damas bebiendo Coca-Cola y las regaló a las fuentes de soda. De esa forma, cada vez que alguien entraba a una fuente de soda a pedir un producto, no importa cuál fuera, se encontraba con un aviso de Coca-Cola frente a él. Creó una amplia variedad de material promocional que podían ser simplemente regalados a los clientes. Todos estos objetos tenían una función, pero también contenían mensajes publicitarios. Y fue al crear miles de unidades de estos materiales y distribuirlos, que sus mensajes publicitarios alcanzaron a más gente que ningún otro producto para consumidores a principios del siglo XX. Se estima que alrededor de 1900, el logo aparecía en más de 1 millón de objetos. Desde muy temprano empezó a utilizar celebridades para anunciar Coca-Cola. Usó a una actriz de vodevil llamada Hilda Clark, que aparecía en bandejas, carteles y otros artículos, y a principios del siglo XX, utilizó a jugadores de béisbol para anunciar el producto. Asa Candler había tenido una visión, se dio cuenta de que los consumidores se sentirían identificados con los llamados ricos y famosos, y que el producto que ellos anunciaban, Coca-Cola, sería un producto que todo el mundo podía permitirse. El precio de la bebida era tan asequible que dio pie al dicho: el hombre rico bebe champaña, el hombre pobre bebe cerveza, pero ambos disfrutan de Coca-Cola. La fortuna de la compañía crecía y también su popularidad. El éxito le iba a dar a Asa Candler otras razones para tener dolores de cabeza. En 1906, la combinación de la Acta de Drogas Puras y el Acta de Alimentación del Gobierno, así como una multitud de imitadores, lograron hacer tambalear jurídicamente a productos que no eran capaces de defenderse. Sin embargo, Asa Candler era un luchador infatigable y su recurso se basaba en que el procesamiento de la hoja de coca había sido perfeccionado al punto de reducir la cocaína a cantidades ínfimas. Esto irónicamente causó un segundo recurso contra el nombre Coca-Cola, que supuestamente engañaba al público y por ende no tenía derecho a estar registrado. Asa protegió celosamente su derecho de autor, y esto era algo que no se había hecho antes. Llegó un momento en el que Coca-Cola tenía 153 imitadores, y para asegurarse de mantener su diferencia, tenía que mantener el derecho de autor y hacerlo visible al público. Su hermano menor John Candler era un brillante abogado en Georgia y había servido en la Corte Suprema. Asa convenció a John de abandonar la Corte Suprema y regresar a la práctica privada, haciéndose cargo de los asuntos de Coca-Cola, así que empezó a representar a la compañía. John era infatigable, cada imitador fue perseguido y sometido a juicio. Después de muchos años, y algunos juicios muy complejos que involucraban tanto al gobierno como a algunos competidores, el caso finalmente alcanzó la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual concluyó que si bien la bebida pudo haber contenido pequeñas cantidades de cocaína en el pasado, éstas habían dejado de existir. Consecuentemente, la utilización de las palabras coca y cola no engañaban al consumidor. A medida que se hacía más y más rico, Asa utilizaba su dinero para ayudar, tanto a su comunidad como a su iglesia. Fue el superintendente de la escuela dominical durante 22 años, fue miembro de la Cámara de Regentes. Uno de sus intereses era una universidad metodista. Asa pensaba en cifras muy grandes, era un hombre capaz de sumar grandes columnas de números con rapidez sin tener que escribirlos, y no estaba ligado a su dinero, no era parte de su identidad, no era más que un medio para alcanzar un fin. Como Asa procedía de una familia muy unida, de 8 hermanos y 3 hermanas, él intentó fervientemente infundir la misma unidad en sus hijos, pero no pudo ser así. Su primer hijo, Howard, un hijo tranquilo pero enfermizo. Su esposa Lucy de 18 años le daría 5 hijos. Asher, el segundo hijo, era hiperactivo como su padre, no era posible controlarle, estaba lleno de diversión y personalizada. El contraste entre las personalidades de estos dos chicos contribuiría desde muy temprano a los problemas a los que se enfrentaría la familia.
Eventualmente este conflicto fraternal tendría un enorme efecto en el destino de la compañía Coca-Cola. Una de las grandes desilusiones en la vida de Asa era que él era mayor que su mujer, Lucy, y por supuesto ella se había casado siendo casi una adolescente, y a él nunca se le había pasado por la cabeza llegar a vivir más que ella, pero en realidad sí lo hizo. Lucy desarrolló una severa artritis paralizante y se convirtió prácticamente en una inválida alrededor de los 50 años. Lucy quería asegurarse de que lo que habían construido juntos fuera para sus 5 hijos, así que ella fue el catalizador para que la compañía Coca-Cola pasara de manos de Asa a sus hijos. Asa nunca vendió la empresa, simplemente la entregó a sus hijos en 1916, le habían acabado de elegir alcalde de la ciudad de Atlanta. La ciudad estaba al borde de la quiebra, un grupo de hombres de negocios se había acercado a Asa, convencidos de que no había ningún candidato, ningún político en el que pudieran confiar, que fuera capaz de remontar la desesperada situación en la que se encontraba la ciudad. Lucy murió en 1919, Asa y sus 5 hijos quedaron devastados, mientras tanto su primer hijo, Howard, a la edad de 33 años, había sido nombrado presidente de la compañía Coca-Cola. Había estado trabajando para la compañía desde que era un niño pequeño, había mezclado el jarabe, repartido publicidad, conocía todos los pasos del proceso. Pero en la mesa directiva se sientan 3 de sus hermanos y su hermana. Ninguno de ellos se hablaba entre sí. A través de un intermediario y un consorcio de inversores, encabezado por un misterioso hombre de negocios, que se mantuvo anónimo a lo largo de las negociaciones, los hijos de Asa fueron convencidos para vender la compañía. Finalmente alcanzaron un precio que estarían dispuestos a considerar. Los hermanos Candle se llevan terriblemente, están a punto de romper, son incapaces de llevarse bien. Los hijos menores de Asa están más de acuerdo con la venta de la empresa, porque Howard les asegura que continuará junto a la compañía, seguirá estando a cargo de toda su inversión, estará protegida, pero no podrán seguir juntos en el negocio, y fijan el precio en $25 millones. Pero lo interesante acerca de la venta es que a ninguno de los hijos se les dijo quién se encontraba detrás del consorcio de inversores. De haberlo sabido, quizás no habrían vendido la compañía, la razón era que el hombre que se encontraba detrás de todo, era Honest Woodruff, también conocido por comprar aquello que ya tenía éxito, y luego despedazarlo vendiendo aquello de lo que podía sacar provecho, y, si la gente perdía sus trabajos, y los negocios tenían que cerrar, pues mala suerte. Si ellos hubieran sabido que Honest Woodruff estaba detrás de la venta, se habrían quedado aterrorizados, al pensar que él le haría a Coca-Cola lo que había hecho con tantas otras compañías exitosas. El golpe más devastador en la vida de Asa Candler fue que sus hijos nunca le informaron de sus negociaciones secretas y que ninguno de ellos le consultó o le pidió consejo sobre la venta. Él se enteró de que los Candle ya no estaban a cargo de la compañía Coca-Cola por el periódico. Para Asa, todo aquello por lo que había luchado, y a lo que había dedicado su vida durante más de 30 años, se había entregado a los lobos. Durante sus últimos años Asa era tan inquieto como lo fue durante su juventud, y encontró muchas formas de dar rienda suelta a su energía, y a buena parte de su dinero. Cuando era alcalde de Atlanta, el ejército quiso instalar una base de entrenamiento, cerca de Atlanta. Asa ya sabía que eso sería muy bueno para los negocios, crearía puestos de trabajo y atraería mucho dinero. Pero había un problema, en ese lugar no había agua y la ciudad no tenía dinero, no tenía ninguna forma de instalar cañerías, así que él se encargó de asegurar los costes en todo momento que fuera posible. Cada vez que Atlanta necesitaba dinero, él garantizaba el préstamo o prestaba el dinero, y llegó un momento en el que se ganó el sobrenombre de alcalde Papá Noel. Lo interesante es que en julio de 1873, él llegó a esa ciudad con $1.75, se pasó el día buscando trabajo, y ese mismo día conoció al Dr. Johann Pemberton, el mismo hombre que eventualmente le vendería la fórmula de Coca-Cola y que le haría fabulosamente rico, y logró conseguir un trabajo con George Howard, cuya hija Lucy Howard sería su futura esposa. También es interesante decir que llegó a la ciudad con tan poco dinero, y sin embargo durante toda su carrera en Atlanta, terminaría teniendo más de $50 millones. De manera que si calculas la diferencia, él ganó algo más de $3,000 al día durante toda su vida en Atlanta. Asa Candle murió a los 77 años, amado en su ciudad y reconocido como gran empresario y filántropo.
Cuando se leyó su testamento, todo el mundo quedó impresionado al ver que lo que había dejado a sus hijos había sido asignado como una renta vitalicia y el resto de su patrimonio pasó a manos de la Universidad de Emory. También a sus hijos les dejó un pequeño párrafo, que básicamente decía, os dejo mi buen nombre, tal y como me lo dejaron mis ancestros a mí, a partir de la tradición honorable de la que desciendo, nunca intenté hacer nada más que bien a mis prójimos. El futuro de la compañía Coca-Cola quedó en buenas manos, ya que Honest Woodruff, después de haber adquirido la compañía, nombró presidente a su hijo Robert. Él siguió los pasos de Asa Candler, llevando a la compañía a un éxito mundial, aún mayor durante los siguientes 50 años, y en cuanto a los contenidos de la mezcla de sabores del refresco, sigue siendo un gran secreto. Pero se ha especulado que en caso de que alguien fuera capaz de adquirir la fórmula del extracto de Coca-Cola, y duplicar su sabor, no le serviría de nada, porque lo que Asa Candler contribuyó a la compañía es imposible de duplicar hoy en día. Asa Candler nos enseñó la importancia de la visión empresarial, concentrarse en la calidad del producto y la promoción efectiva. Su enfoque estratégico y su dedicación a la marca sentaron las bases para el éxito a largo plazo. La perseverancia, la innovación y la capacidad para aprovechar las oportunidades pueden llevar al crecimiento y la consolidación de una empresa icónica. Sin dudas fue un hombre que supo tomar grandes riesgos, él creó la necesidad y la adaptó al consumidor. Supo armar equipos para batallar con coraje los acontecimientos que trataban de impedir su crecimiento. En 1886 se vendían alrededor de 6 vasos al día de Coca-Cola, hoy en día se venden 2.000 millones de botellas cada 24 horas. La marca se encuentra en más de 200 países, en los únicos países donde no se vende Coca-Cola son en Cuba y Corea del Norte. La imagen de Santa Claus, con un traje rojo y blanco, fue popularizada en gran medida por las campañas publicitarias de Coca-Cola en la década de 1930. En 1985, Coca-Cola se convirtió en la primera bebida carbonatada en ser consumida en el espacio. Sin dudas, Asa Candler fue un líder de su propia vida. Sigue en el camino del líder.